Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Montaña. Ahora tenemos un episodio muy especial porque todas las invitadas van a ser mujeres. Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, pues hemos querido presentarle a 5 mujeres bolivianas que tienen papeles muy interesantes, destacados, importantes en los deportes de montaña en Bolivia. Si les gustan nuestros episodios, nuestras emisiones, por favor síganos y denos like en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y también nos pueden seguir con las entrevistas completas en Facebook y en YouTube. Bueno, vamos a pasar a conversar con nuestra primera invitada, que es Eliana Ontiveros. Ella viene de Cochabamba y nos va a decir qué es lo que ha hecho. ¿Qué tal, Eliana? Muy buenos días, José. Buen día. Gracias por la oportunidad de poder charlar acerca de las experiencias que tenía en la montaña. Sí, primero preséntate, dinos de dónde eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy de Cochabamba, quiero mandar saludos a la Yacta, al municipio de Vinto, de donde yo soy, a la familia Ontiveros. Y bueno, yo he crecido prácticamente toda mi vida en Cochabamba. Cuando eres niño no tienes conciencia de que existe la cordillera real, de que tenemos montañas y glaciares, ¿no? Prácticamente para mí, yo ignoraba todo eso. No tenía conocimiento de eso hasta que he llegado aquí a La Paz por trabajo. ¿Por trabajo? Por trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tienes? Yo soy maestra de matemáticas de secundaria. Matemáticas. Sí. Ya. Y vine el 2010 y desde ahí creo que me quedé porque me flecharon las montañas. Ah, sí. Sí. Entonces yo creo que no imagino ya la vida sin poder hacer algo en la naturaleza, sin poder estar en las montañas, ¿no? Porque cuando voy allá igual siento que necesito estar escalando, necesito estar rodeada de naturaleza. A pesar de que tenemos valles, igual Cochabamba es muy bonito. Y no fue hasta que en el 2015 yo realmente di mi primer paso en montaña. Hace 10 años. Hace 10 años. A ver, cuéntanos de esta primera experiencia. ¿Cómo es que te has animado? ¿Quién te ha llevado? En realidad yo vi una foto en el año 2013. Como le dije que yo ignoraba totalmente lo que es hacer alta montaña y demás. Tampoco tenía conocimiento de que se escalaba, a pesar de que ya trabajaba aquí 3 años. Entonces tal vez la rutina, el trabajo, estar sumergida solamente en lo que uno hace, a veces creo que solamente te concentras en eso y pierdes el foco. Entonces, vives en una burbuja. Sí, vives como en una burbuja y sí, no alcanzas a ver todo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, en el 2013, un amigo me mostró una foto que había hecho cumbre en el Huayna. Y yo le dije, wow, ¿estás aquí? Y él me decía, sí, está cerca, está súper cerca, que está aquí, medio detalles. Y entonces empecé a soñar con esa montaña. Era como un sueño escalar esa montaña, ¿no? Y en mi primera experiencia yo contraté una agencia. Prácticamente fue como que también aprendí a hacer las cosas por mí misma, porque a veces esperamos a que nuestros amigos vayan con nosotros a la montaña, pero estuve prácticamente un año tratando de encontrar a una amigo que hiciera montaña conmigo. En mi vida totalmente dio como un giro de 360 grados desde que yo hice la alta montaña. Sí. Y fue difícil porque yo no hacía ni trekking, no hacía ni senderismo, solamente viajaba. Entonces, ¿hacías algún tipo de deporte? Me gustaba jugar fútbol desde chica y me gustaba, era un poco atlética, me gustaba correr y trotar y eso. Entonces me preparé para poder hacer la montaña, pero igual en la primera experiencia fue muy duro. Las condiciones tampoco eran favorables porque fue en marzo que dije, me voy a dar un regalo de cumpleaños y voy a subir esa montaña, aunque no me acompañe nadie. Entonces contraté la agencia y en ese año todavía no había muchas personas que escalaban.
o sea, nacionales. Sí. Más habían turistas, tú veías gente rubia y los guías te decían, a mí al menos me decían, ¿y de dónde eres? ¿Qué haces aquí? ¿De cómo estás acá? ¿Por qué has llegado? La verdad no era como que me recibían bien, era como más o menos, ¿qué estás haciendo aquí? Como que este es un lugar para gente extranjera, Sí. porque todos eran blancos, rubios, altos y así como bebés. Turistas. Yo estaba en la montaña. Y cuando llegué a la cima, el guía me dijo, ya estás aquí en la cima. Y yo era como, no se ve nada, todo estaba rodeado de nubes. Y bueno, solamente dije yo, bueno, lo logré. No me la creía, pero lo había logrado. Y ya al descender, las nubes empezaron a elevar y el paisaje se despejó y realmente fue increíble. Fue muy increíble, era como una sensación de paz. Sí. Y ya cuando estaba abajo era solamente de quiero subir el Illimani, quiero subir el Sajama, pensando en el dinero que tengo que ahorrar para poder subir, porque en esas épocas un maestro tampoco ganaba tanto dinero. Sí, o sea, tu primera montaña fue el Huayna Potosí. El Huayna La Potosí. Primera experiencia en alta montaña, Huayna Potosí. Sí, es la montaña que es muy duro. Es muy duro, es decir, Huayna Potosí es tal vez una montaña la más fácil de los 6000, pero igual tiene su complicación y su dificultad. Claro. Primero, que para primera vez te pones botas de montaña, te pones crampones que te tuercen tus rodillas, tus tobillos, tienes que aprender a utilizar el piolet, a tener el arnés, la cuerda y todo esto. Y esto de un solo golpe como que es demasiado para la mente. Y encima tienes que enfrentarte a la altura, dormir a 5200 y subir hasta los 6100 casi, ¿no? Entonces, bueno, un puntito aparte, yo siempre recomiendo a la gente que me dice quiero hacer montaña, les digo que empiecen primero con 5000, porque me ha ocurrido que de mucha gente, y he escuchado de muchísima gente, que ha tenido este interés de ir a la montaña y se va a Huayna Potosí. Y tiene una experiencia, pero tan terrible, tan difícil, tan dolorosa, que dicen, ¿qué es esta estupidez? Yo no quiero volver nunca más a la montaña, ¿no? Contigo ha sido totalmente diferente. Tú ya estabas enamorada y no importaba el sufrimiento. Exacto. Entonces, la recomendación para los que inician montaña, vayan a montañas más pequeñas para asegurar la cumbre y ver la belleza, la actividad, los premios que te da la naturaleza. Asimilar también un poco, que el cuerpo asimile un poco lo que es la altura también, ¿no? Porque también es un desafío el tema de la altura. Y bueno, fue como así como empecé. Ya. Entonces, después de Huayna Potosí, ¿cuál ha sido tu segunda montaña? ¿Cuál ha sido el segundo objetivo? ¿O has tenido pequeñas actividades? En realidad, antes de hacer el Huayna Potosí, yo conocí un amigo de España que se hizo uno de mis grandes amigos, con el cual aprendí a hacer montaña. Ya. Pero antes de que yo fuera al Huayna, él me decía... no, la montaña es muy dura, que es muy difícil, que no es para ti, te veo muy frágil. Y yo siempre he sido delgada, tal vez le parecía que me iba a morir en la montaña, no sé, pero yo no le hice caso. Al final escalé la primera vez el Huayna y entonces él me llamó y me dice, tía, hostias, en buena hora. Y desde allí recién valía para él, para que pueda acompañarle a la montaña. Y entonces la segunda montaña que volví a hacer fue, nuevamente fuimos, empezamos a escalar con ellos, ¿no? Él tenía un amigo que se llamaba Crespos, su apellido era Crespos. Entonces empezamos a entrenar escalada en roca, escalada en hielo. Prácticamente empecé a aprender, ya no tenía que preocuparme tanto por ahorrar dinero y contratar una agencia para ir a la montaña. Entonces fui aprendiendo a hacer montaña al estilo alpino con ellos, ¿no? Entonces la segunda vez que volví al Huayna fue como en mayo, yo había escalado en marzo. Volví el 3, sí, en el mismo año, volví otra vez ya como más deportista. Con ellos mismos fui al Huayna, fue otra vez mi segunda cumbre y después ya nos preparamos para ir al Sajama. Y así la experiencia del Sajama. El Sajama, la montaña más alta de Bolivia. Sí, el techo de Bolivia. Ese era tu objetivo.
En realidad no era tanto mi objetivo, yo solo quería escalar, era como un niño que le das un juguete. ¿Querías ir a la montaña? Sí, solo quería ir a la lo montaña. Que sea. Sí, no me importaba mucho pensar en esta o en esta, sí o en esta. Yo era feliz estando en la montaña, cualquiera que sea. Entonces tampoco yo había decidido ir a esa montaña, ¿no? Era un plan que ellos ya tenían. Entonces yo me uní a su expedición y bueno, lo hicimos al estilo alpino, con los pocos recursos que teníamos. Recuerdo que en esa ocasión incluso uno de ellos me prestó un pantalón de montaña para escalar, porque yo no tenía casi nada, ¿no? Estaba empezando, entonces fui muy afortunada porque me rodeé de personas que me enseñaron lo que sabían y me enseñaron a amar la naturaleza también, de la forma en cómo ellos lo veían. Y fue muy difícil escalar el Sajama porque nos fuimos en transporte público y la mayoría de mis expediciones casi han sido así, ¿no? Como tirados a la suerte. Entonces le habíamos pagado un dinero extra al transportista para que nos llevara como un poco más cerca de la base, pero creo que nos dejó donde le dio la gana y caminamos un montón. Lo hicimos en 5 días. En 5 días. En 5 días. Tuvimos descansos, llegamos a Campo Alto. Entonces no tenía nada de idea ni de cartografía como ahora, ¿no? Entonces veíamos una foto y decíamos, creo que está por allá, entonces seguiremos caminando en este sentido, ¿no? Y así caminábamos largas jornadas, pero logramos la cumbre y salimos como a las 3 de la mañana y hicimos cumbre como entre las 9:30 más o menos. Y ya teníamos que bajar después porque tampoco ya no teníamos comida. Claro. Y ahí aprendí mucho el compañerismo, a respetar el agua, porque allí en esa época, en el 2015, había nieve en el Campo Alto. Entonces no teníamos tampoco ya comida y tomábamos agua de una pura botella los tres. Y compartíamos la poca comida que teníamos, nos partíamos en pedazos y fue duro porque después de hacer cumbre volvimos caminando hasta el Sajama. Y llegamos como a las 12 de la noche prácticamente al pueblo. Ese mismo día. Yo solo sentía mucho cansancio, pero creo que la montaña me ha enseñado muchas lecciones de vida. Sí, seguro. Porque me caía y era como, no, te paras y te levantas y sigues caminando. Sí, la vida es así, ¿no? Es difícil, pero en cada tropiezo hay que aprender a verle lo mejor y seguir adelante. Resiliencia te enseña la montaña. Exacto. Sí, te enseña a ser más resiliente. Sí. A recuperarte y a seguir adelante a pesar del sufrimiento y los golpes, digamos. Sí, exactamente, te llena de una fortaleza que solamente uno puede sentir esa fortaleza de una forma, ¿no? Sí, y bueno, esa fortaleza ha sido esencial para lograr lo que has hecho. Eliana, Isis para todos los amigos, ¿no? Es la primera boliviana que ha logrado hacer los 14 6000 de Bolivia, ¿no es cierto? Así es. Sí, a ver, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso de llegar a los 14. Ha sido muy largo, pero pienso que en el 2020, como te digo, yo no había planificado hacer este proyecto desde que empecé en realidad, ¿no? Simplemente iba a la montaña o me unía a alguna exploración, conocí, y así fui como conociendo más personas que hacían esto de forma deportiva, ¿no? Y fuimos formando como grupos de cordadas así para ir a escalar diferentes montañas. Son varias personas con las que he compartido una montaña distinta, con algunos he repetido algunas montañas igual. Y así es como que en el 2020 yo ya tenía como 6 montañas escaladas, ¿no? Porque después del Sajama escalé el Illimani, y después el Parinacota, y así iba escalando lo que venía, ¿no? O el Pequeño Alpamayo, o el Mururata. Y así fui como que acumulando experiencia y ya normalmente las he escalado por sus rutas normales. Y ya después los amigos tampoco ya no tenían tanto tiempo para ir a la montaña. Entonces he escalado con gente extranjera también, que llegaban y querían ir a la montaña.
Y en el 2018 conocí a un amigo de México y con él entrenamos, contratamos un guía. Éramos 3 amigos entonces con mi amigo Richard. Contratamos un guía para que nos pudiera enseñar maniobras de montaña, hacer autorrescate, porque también queríamos ir a escalar otras montañas a otros países. Y no teníamos la suficiente experiencia para hacerlo, entonces contratamos un guía, el cual nos enseñó muchas maniobras de rescate para poder ascender y demás, ¿no? Entonces, desde allí creo que me volví mucho más autónoma de montaña y ya fui como entrenando por mi cuenta, llevando gente a la montaña y así, ¿no? Y en el 2020 dije, recién me di cuenta que ya tenía como 6 montañas y empecé a averiguar cuáles eran los 14 6000, cuáles eran los conocidos, cuáles eran desconocidos y ahí es como que nace la idea de poder hacer este proyecto, ¿no? Como una simple idea. Y en el 2021 escalé... En 2020 nada, me imagino. No hice mucho el 2020. Creo que nadie hizo nada el 2020 con la pandemia. Sí, solamente fui al Huayna Potosí antes a visitar a doña Yolita y a su familia antes de las Navidades, porque igual no necesariamente tengo que ir a escalar una montaña, me gusta ir a caminar o estar sola, rodearme del silencio del viento y demás, ¿no? Porque creo que es una conexión con uno mismo cuando tú estás haciendo montaña. Y eso me agrada mucho, ¿no? Entonces iba sola igual a la montaña. Y bueno, en el 2021 he escalado el Charoco. Sí, el Charoco, el Chachacomani. El Charoco lo compartí, fue mi primera cordada femenina con unas amigas de Peñas, la Techi, Teresa y la Dani. Y con ellas compartimos lo que es la cumbre del Charoco. Y mi amigo que llegó de México hizo cordada con Reinaldo. Y bueno, nosotras, como todavía tampoco había hecho yo el curso, todavía tampoco teníamos tanta experiencia, Techi tampoco había hecho el curso, entonces éramos deportistas. Y no hicimos cumbre en la primera salida. No, nos fuimos por otro lado y ya cuando amaneció nos dimos cuenta de por dónde más o menos era la ruta y las chicas eran mucho más jóvenes que yo, creo que tenemos una diferencia entre 7 años o algo más. Entonces sí noté mi edad, porque a veces cuando estaba con personas de mi edad en la montaña es como no me siento tan cansada, pero con ellas sí era como tenía que correr y alcanzar su ritmo porque son muy fuertes. Y aparte, además ellas son extra fuertes, ¿no? Sí, son muy fuertes y tienen mucha energía también porque son más jóvenes, entonces ahí sí sentía como mis 30 y tantos encima. Pero bajamos y teníamos la nieve hasta aquí, hasta arriba de las rodillas en el glaciar. Y ellas decían, no, vamos a volver a hacer la cumbre hoy día mismo. Y yo era, hoy día mismo, madre mía. Y dice, sí, hoy. Y mi amigo de México ya no podía, no le daban los pulmones ni la energía para volver a subir al día siguiente. Yo les decía, chicas, porfa, descansemos hoy día, ¿no? Y al final los chicos se quedaron y nosotras las 3 volvimos a hacer cumbre. Fue una cumbre muy buena. Sí, las 3. Qué bárbara. Sí, las 3 subimos, hicimos cumbre. Fue una primera experiencia de hacer montaña con chicas, porque antes las había hecho con solo chicos. Entonces fue una linda experiencia, la verdad. Me sentí muy cómoda con ellas y muy feliz de compartir. Fue hacer como hacer como una pijamada de la noche para mí con ellas en la carpa, sobre los 5200 metros de altura. Y me sentí muy feliz. Tengo lindos recuerdos de esa cumbre. Y ya bueno, después en ese mismo año, en el 2021, escalé lo que es el Acotango, el Chachacomani. Esa cumbre la compartí con Cristina Copa. O sea, fuimos en diferentes cordadas. Ella iba con su cordada y yo también tenía otra cordada. Entonces compartimos esas 2 montañas en ese mismo año con ella igual. Y también fue una linda experiencia.
El Chachacomani lo hicimos en 2 días, así como corriendo. Volando. Sí. Volando, sí, lo hicimos corriendo. Porque igual entonces seguía trabajando y tú sabes, lunes hay que levantarse, ir al trabajo. Claro. Y en ese entonces todavía estaba trabajando y ya en 2 días lo hicimos y sí fue muy duro hacerlo en 2 días, pero lo logramos. Igual fue una cumbre muy, muy bonita, de hecho, es una de las amigas que tengo hasta ahora con las que planificamos salidas igual y eso es muy lindo también hacer montaña con ella. Sí. Sí, y a ver, en el 2021, ya en el 2022, ya me faltaban las que son poco conocidas, ¿no? Como el Chaupiorco, se necesita mucho más tiempo, el Sillahuay, que está en la frontera con Chile y con Perú. Chile, sí. Y el Uturuncu también. Entonces justo conocí un amigo que estaba haciendo el curso de guías que era de Chile y con él decidimos ir a explorar estas rutas. Y bueno, nos dio algunas pautas con respecto a los nombres, el Hugo Yaviri. Realmente es un personaje a quien admiro mucho por su entereza y su constancia. Y justo el 2021 él escaló un 8000, el Broad Peak, el K2 y yo no lo conocía, Hugo Ayaviri igual y justo hice un curso de socorro andino y nos dieron unos certificados y ahí lo vi con Anne y compartieron su experiencia y fue realmente una experiencia muy conmovedora para mí, ver cómo una pareja de montañistas dejan todo y se van, ¿no? Por un sueño. Y entonces era como que sí se puede lograr muchas cosas si uno lo quiere. Y para mí fue como muy inspirador su historia, me motivó mucho. Y entonces como que busqué a hablarle y él me dijo, bueno, estos son los 6000 de Bolivia, tal vez te falta el Sillahuay. Me comentó un poco sobre estas montañas, ¿no? Y también Anne se dio el tiempo, como ella igual había escalado ya los 6000, ella es de Francia, y ella se dio un tiempo para mostrarme algunas fotos del Chaupiorco, y me dijo, mira, bueno, me mostraba fotos de cómo podía hacerlo y así. Sí, en realidad Anne es la primera mujer que ha completado los 14,000, ¿no? Sí. Sí, entonces se dio un tiempo para charlar con nosotros, nos entrevistamos con Anne y nos mostraba algunas fotos del lugar para tener como una idea más o menos, aunque todavía no estábamos tan ubicados con mi amigo. Entonces el 2022, bueno, ya dije, ¿no? A ver, entonces el 2022, casi a fines de año, mi amigo quería escalar el Ojos del Salado. Entonces fue como hacer un entrenamiento, escalar estas 2 montañas en Potosí, que serían el Sillahuay, que le dicen como la silla del diablo, y el Uturuncu. Y nos fuimos como 5 días a escalar estas 2 montañas a lo de Dios, porque igual nos fuimos en transporte público, averiguamos qué transporte nos podía acercar a Villamar, y de Villamar era como tocando puertas, así, señor, nos han dicho que por aquí nos puede usted llevar a la montaña, le vamos a pagar tanto. Porque tú sabes que la verdad la montaña también es un deporte ingrato porque para poder hacer estas cosas se requiere mucho dinero también. Además, si son montañas que están lejos, pues el transporte nomás te cuesta muy caro. Entonces nos tocó tocar puertas y creo que esta experiencia de los 5 días fue muy sincronizado. No tuvimos que parar un día entero en un pueblo esperando que alguien nos diera una mano. Era como... Llegábamos a un lugar y tocábamos una puerta y nos decía, sí, tal persona les puede llevar, y en horas, así, ni siquiera en horas, como en media hora, lo mucho, así, ya, le vamos a llevar a tal lugar. Y así nos acercaron a una mina que estaba abandonada ahí en este pueblo cerca de Belén, que es el pueblo más cercano a donde está el Sillahuay. Y realmente a veces, tal vez por la adrenalina,
por la motivación que uno siente, solo nos hemos enfocado en la montaña y no hemos pensado quizás un poquito en los riesgos que podíamos tener al ir a hacer estas exploraciones. Y además que éramos solamente 2 personas buscando, bueno, ir a la montaña. Claro. Y este lugar había sido conocido porque como hay minas y está fronterizo con Chile, hay mucho narcotráfico. Y haciendo montaña también te das cuenta de la realidad que vivimos, ¿no? En nuestro país, como todo lo complicado que es a veces, aunque piensas que estás en un extremo o estás en un pueblo que puede parecer tranquilo, realmente no lo es. Es como la otra cara de la moneda. Sí, es cierto. Y ahí recién cuando estábamos ahí viendo un poquito el contexto y todo eso, escuchando comentarios, era como, nos podemos morir aquí, nadie se puede enterar, porque aquí no hay ni policías, no hay nada. Eso fue algo que me pasó, ¿no? Ahí como que recién sentí como algo de conciencia de decir, estoy arriesgándome aquí, buscando escalar estas riesgos que no tienen nada que ver con la montaña. Exacto, son riesgos como de la sociedad, que el narcotráfico, y realmente es muy triste ver que en estos lugares donde hay tanta belleza realmente ocurran estas cosas también. Y sí, fue loco porque estábamos subiendo y el auto tampoco no subió mucho, nos dejó como a los 4,000 y pico nada más, y todo eso tuvimos que caminar. Realmente esta montaña, desde donde lo hicimos, parecía no tan lejos, pero igual las perspectivas en la montaña cambian y al final... Y esos volcanes, porque todos son volcanes, ¿no? Son enormes y el terreno... La arena, la ceniza es terrible. Y aparte hay una sequedad y el olor a azufre es terrible, ¿no? Entonces... Pero eso te entrenó para Ojos del Salado. ¿Fuiste después a Ojos del Salado? Sí, después de estas montañas fuimos a Ojos del Salado. Ya. Y bueno, solamente creo que tengo como un premio la belleza de todo lo que nos rodeaba. Sí. Porque cuando estuvimos allá arriba en el Sillagüay veíamos el salar de Uyuni totalmente, el amanecer es tan hermoso a pesar de que el lugar es muy seco, muy árido y las condiciones también del sol es muy fuerte, pero fue una linda experiencia. Ya luego volvimos, descansamos un día en Uyuni, después empezamos a preguntar cómo podíamos acercarnos al Uturuncu y igual tomamos un transporte que nos llevó hasta un pueblo cercano, ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero después de eso, Uturuncu les habrá parecido pues un paseo por el parque. Claro, porque subes con el coche hasta 5,600 y exacto. Es una caminata de 400 metros, muy fácil, claro, muy disfrutable, si es que no hace viento, claro. Lo difícil era el tema del transporte, como no teníamos un transporte privado, creo que lo más difícil fue el tema del transporte. Entonces llegamos hasta un pueblo buscando en el hospedaje a ver quién nos podía hacer el favor de llevar. Como te digo, fue muy sincronizado todo, encontramos justo un transporte que se iba al pueblo donde estaba el Uturuncu y así. Y para volver, la verdad, yo ya no tenía dinero. Yo era, después le puedo hacer un QR, así, ¿no? Y tuvimos suerte de que justo una señora nos dice, ay, ahorita a la 1 va a salir el transporte que vuelve a Uyuni. Y era, wow, qué suerte tenemos, así, porque ya estábamos ahí viendo de subirnos a uno de estos transportes que van con turistas, claro, de charlarle a uno de los transportistas para que nos pudiera regresar a Uyuni, ¿no? Pero tuvimos mucha suerte. Qué bien. Entonces, ya de los 6,000 bolivianos, te quedaban Jancouma y Illampu. El Illampu, sí. No, me quedaban el Ancuma y el Chaupiorco. Y me salté. Claro, en Apolobamba, en la cordillera Apolobamba. Sí, me salté la experiencia del Illampu. Perdón. Sí. Bueno, el Illampu lo hice en el año 2017. Ya. Y igual me encontré con buenas personas en el camino de que me decían, si quieres hacer el Illampu, no te vayas directo. Entrena esto, hace esto, escala,
primero hacete la ruta francesa y ahí vas viendo si tú puedes, si tu condición te acompaña y luego vas. Entonces tuve como casi todo ese año de preparación física y de ir al gimnasio también, porque me decían, no, mejor si vas al gimnasio y haces piernas y haces brazos porque te vas a cansar. La pared es como de 400 metros antes de llegar a la Rimaya, que es una ruta difícil. Entonces yo entrené para esta montaña bastante. Ah, ya. ¿Ha sido la más difícil de los 6.000? Sí, una de las más difíciles, porque el Ancuma también tiene sus dificultades, es muy extenso el glaciar, y el Chaupiorco también ha sido, para mí, creo que las 3 montañas han sido las más difíciles en cuanto a técnica, las más exigentes. Y aparte igual ha sido como un progreso, ¿no? De ir viendo qué montaña me falta hacer y qué necesita esta montaña para que yo lo pueda escalar. Y también tenía que ver el tema, una de las dificultades que también tuve fue encontrar cordada. Claro. Mis cordadas han sido todas casi diferentes. Entonces era como volver a encontrar a alguien y entrenar nuevamente con esa persona. Y algunas de mis cordadas no sabían ni escalar en hielo. Y yo, vamos a entrenar, ya con tal de que vayamos a la montaña, entrenaremos, haremos esto. Y así fue como fui formando a muchos amigos y muchas experiencias. Y bueno, el Illampu, realmente en el Illampu sentí una sensación. Mi amigo ya no podía en los últimos 100 metros porque hay una grieta extensa antes de llegar a ese como tipo, al lomo de la cumbre. Te separa una grieta gigante y es muy intimidante igual. A pesar de que en esa cumbre vimos un alemán que estaba, me parece que era un alemán que tenía su cordada, pero imagino que su cordada estaba se indispuso por el tema de la altura. Entonces cuando nosotros estábamos escalando, el alemán venía así muy pila, escalando, ¿no? Yo lo veía y escuchaba su respiración. Y yo iba así, wow, ¿cómo lo hace? Él solo escalando y nosotros ahí escalando con mi amigo. Y al final, en esta parte, antes de llegar como los últimos 100 metros, antes de llegar a la cumbre, el alemán se retornó. Porque ya es una parte muy expuesta. Me imagino que fue eso lo que le desmotivó. La verdad, no sé si se puso mal, porque nosotros estábamos concentrados en lo que teníamos que hacer y él también solo lo vimos regresar y bueno, que te vaya bien. Y mi amigo estaba como un poco, le hizo daño un poco la altura y yo y ahí también subió David de primero y mi amigo estaba como, ya no doy más. Él me dice, coleguita, ya no puedo más, me dice. Y yo era, ya bueno, si no se puede, regresemos. ¿Qué vamos a hacer? Y David decía, no, ¿cómo vamos a regresar? Que nos falta poco, que no sé qué. A David le valió seguir subiendo. Yo lo vi a David y dije, ¿sabes qué, colega? Ahí te ves. Y le seguí y ya me fui con él. Y después, porque es emocionante también, es como mucha adrenalina, ver todos los paisajes, es como una fusión de todo, ¿no? Entonces, él nos vio y después estaba ahí, sí, hay que darle, vamos. y recuerdo que en esa última parte, cuando volteé mi mirada así, ¿no? Realmente la cordillera es tan increíble, me sentí ahí acompañada, porque yo cuando voy a las montañas le tengo mucho respeto, porque creo que ahí están nuestros abuelos. Para mí es como estar con Dios en la montaña, ¿no? Son nuestros achachilas, son nuestros apus, como queramos llamarle, ¿no? Entonces cuando volteé, bueno, yo hago una cumbre, siempre es como platico con la montaña, al final no sé, estoy hablando conmigo misma o con la montaña. Pero me dedico un tiempo de paz, de armonía para mí misma en la cumbre. Y cuando volteé, era como si todas las montañas que ya había escalado, las veía ahí, era como si me estuvieran abrazando. Me sentí como muy abrazada en ese momento, en esa última parte que lo estábamos dando todo.
me sentí muy como abrazada por la misma naturaleza, por la misma montaña, como si me estuviera viendo a alguien ahí escalar. Fue una sensación muy linda, la verdad. Sí, esa sensación de no sentirte solo, de que a pesar de que estás, como dicen, 3 pelagatos ahí escalando, pero te sientes tan acompañado por otras energías. Y era una sensación de fortaleza, de amor quizás, y era wow, no puedo creer que esté haciendo esto, decía. Puede haber un montón de películas que te muestran paisajes, pero creo que esta es la película de mi vida, me dije en ese momento. ¿Y cuál fue la última montaña con la que completaste los 14? Uy, el Ancuma. Yo he intentado el Chaupiorco 2 veces, el Ancuma 3 veces. 3 veces. 3 veces. Igual fui con 3 personas totalmente distintas. El Ancuma es un lugar maravilloso para mí, es muy exigente el tema del glaciar, las grietas, sobre todo los pasos. El laberinto, ¿no? Los pasos, de ceras y grietas. Las grietas enormes que hay. La primera vez que fui con este amigo con el que fuimos a hacer igual el Ojos del Salado, con Elías, que es de Chile. Entonces, fuimos fuera de temporada, la verdad. Ya era como agosto, había mucha grieta y en este año no había nevado tanto, entonces las condiciones no nos acompañaron. Llegamos hasta donde pudimos y también justo tuve mi periodo, la regla, y eso también fue como yo pierdo mucho la sensación, la temperatura, ¿verdad? Mi temperatura bajó y yo solo sentía un montón de frío. Y bueno, ya era igual tarde cuando quisimos atravesar la última grieta para llegar. Ya estamos como a los 5,600, 500, cuando ya estás en el plato y ves que la montaña ha crecido de nuevo. Ya estábamos ahí y eran como las 6 o 5 de la mañana, algo así, y buscamos por dónde pasar y los puentes ya estaban como rotos. Eran como cañones un año gigantes. Muy seco. Sí, exactamente. Entonces tratamos por la izquierda, tratamos por la derecha y dijimos ya no se puede. Si hay que volver en temporada, ¿no? Y eso fue el 2022. Entonces el 2023 la idea era regresar, pero no pude volver al Ancuma ese año. Y ese año, el 2023, realicé la primera exploración al Chaupiorco. Por el lado boliviano, en la laguna Soral. Por Soral. Por Soral. Claro, hablando con Ani, ella me dijo, tal vez el lado peruano es más peligroso porque está como más cerca de las minas que en Perú, y he escuchado algunos comentarios de que es una zona quizás roja, les roban las carpas. Tal vez no te conviene por ahí. Entonces, guiándome un poco por eso, también nos fuimos por lo que es la laguna Soral. Y ahí fuimos como 7 días, fuimos a explorar, porque esta zona igual es muy, para hacer trekking, es muy lindo. Entonces fuimos, muy bella. Y como igual trabajo guiando trekking, entonces fuimos a explorar para hacer rutas de trekking también, por eso nos tomamos como 7 días. Y para hacerlo relajado también, porque es un lugar tan lejano que creo que merece la pena tomarse un día mirando todo el paisaje. Los glaciares son tan inmensos, realmente la cordillera de Apolobamba es muy, muy increíble. No tengo palabras para describir toda esa belleza. Solamente Apolobamba es muy, muy lindo. Exacto, ves las vicuñas, los zorros, es como más salvaje, la verdad. Hay vacas salvajes. Sobre todo la parte norte está casi pristina, ¿no? Intocada. Exacto. Puedes ver toda la fauna andina, está ahí, los venados, las vicuñas, los cóndores, pero así por cientos de cóndores. No, es un lugar muy, muy bello. Pumas, los osos. Sí. Me decía, ahí igual fuimos en transporte público hasta Pelechuco, de ahí vimos de tomar un transporte, ahí sí contratamos un transporte que nos hiciera la aproximación hasta la laguna Soral, y
Y también aquí nos ayudó mucho Sergio Condori, que es uno de nuestros instructores. Y igual se dio el tiempo yo había trazado unas rutas en Google Earth y le mostré, ¿no? Mira, tengo estas opciones. Y él me decía, pero tienes que considerar los SEDAX, puede haber peligro. ¿Qué tal si te vas? Porque él igual me dijo que había ido como hace muchos años allí. Entonces igual me dijo, tienes que tomar en cuenta que la montaña no es como lo vas a ver en el Google Earth, la montaña no es como yo te la voy a decir, no es como te la van a decir, ya ha cambiado, son muchos años que ya ha ido. Entonces, tal vez te puedes ir por esta ruta, o te puedes idear por acá, mira si te trazas un punto aquí, tal vez así, como que ya tenía una idea de la ruta que podía hacer. Esa ¿no? fue la primera vez. Esa fue la primera vez, claro, pero hicimos... Y a la segunda es que lograron la cumbre. Ajá. ¿Por el mismo valle? No, el año pasado, el 2024 volvimos, igual volvimos con Cristina, igual hicimos un grupo con Trifonia, con Pacífico, con Zenobio y también un amigo que había conocido haciendo el curso que es de Argentina. Él fue mi cordada en el Ancuma y en el Chaupiorco. Entonces con él igual entrenamos antes de ir a estas montañas, ya a ver qué podemos hacer. Ya empezamos a entrenar. ¿Y entraron entonces por Suches? Sí, fuimos por Suches ahora. Sí. Entonces igual fue es mucho mejor, más fácil en realidad. Es más corto, sí. La verdad es que es más corto. Por el otro lado es mucho más largo, sí. Pero la belleza que tienes ahí es incomparable con el otro lado, la verdad. Y ya fuimos ahí, ¿no? Hicimos 2 cordadas y fue muy lindo también compartir esta experiencia con ellos. En mi cordada estaba Zenobio, Gastón y yo fuimos una cordada. La otra cordada fue Pacífico, Trifonia y la Cristina. Entonces hicimos este grupo que fuimos igual y lo hicimos corto igual, fueron 4 días desde La Paz y lo hicimos en transporte público igual y la verdad es que casi no vamos porque no habíamos reservado los pasajes, pero como ese novio ya creo que había trabajado por estas rutas, sabía que habían otros transportes que nos dejaban como cerca de poblaciones más cercanas, ¿no? Entonces igual fue como a lo de Dios, vamos y ya, si encontramos la vamos a lograr. Y fuimos todo el camino parados como si estuviéramos en un micro y la verdad lo disfrutábamos, no era como, ay ya, no, yo no voy a ir si no tengo un asiento, ¿no? Nosotros éramos como que ya estamos con las mochilas, hay que llegar como sea. Y fue muy divertido también hacer cumbre con ellos, son tantas experiencias, tantos amigos, les estoy muy agradecida a todos. Y bueno, Chaupiorco debe ser una de los 6.000 menos visitados, ¿no? Con suerte habrá una cordada al año, con suerte. Exactamente, ¿no? sí. Si no es una cada 2 o 3 años. Sí, porque no es bueno, en general es una montaña que te cuesta mucho por el tema del transporte, la logística, llevar todo allá, tu camping, tu comida, los días que vas a estar allá, es mucha logística y de hecho ha sido una de las montañas que más me ha costado encontrar a una cordada que primeramente tenga el tiempo, 2, que tenga por lo menos conocimientos de montaña y que quiera entrenar para poder ir a hacer esta montaña, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo que esas han sido las dificultades para las montañas más complicadas, de hecho. Bien, felicitaciones, Eliana, de haber logrado estas cumbres. Y ahora, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que piensas hacer en adelante? Bueno, yo la verdad me iría a hacer un 8000. ¿Un 8000? No sé. Me encantaría, pero es mucho dinero, la verdad, es mucho dinero. Si encuentro sponsor o algo, yo me apunto. Pero pienso que abrir una ruta nueva, seguir escalando, por lo menos, imagino... ¿Ruta nueva? ¿Has visto en qué montaña o has pensado? A mí me gustaría en la cordillera de Apolobamba. ¿En Apolobamba? Sí, hacer una ruta nueva en la cordillera de Apolobamba. Y seguir bueno, hay un montón de 5000 ahí, ¿no? Sí. Igual la cordillera de Apolobamba son rutas más
más técnicas. Mucho más técnicas. Y claro, igual hay que prepararse. También me gustaría hacer quizás la cara oeste. Quiero entrenar. La cara oeste del Huayna Potosí. Sí, me encantaría hacer la cara oeste del Huayna Potosí. No sé, hay tanta montaña que te falta el tiempo para pensar qué quieres hacer. Sí, exacto. ¿Algún plan concreto para este año? Yo creo que seguir escalando. No, la verdad es que no he planificado mucho. Creo que a veces las cosas te llegan si tienen que llegar. Sí. Y tienes que vibrar en esa misma energía. Así es como ha llegado todo. Ah, bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones nuevamente. Esperamos que sigas cumpliendo tus sueños y tus deseos en la montaña. Muchas gracias y bueno, tal vez motivar, ¿no? Que esta experiencia que he tenido, una persona que no sabía nada de montaña, nada de trekking, ha logrado un sueño que tal vez no se lo imaginaba, porque yo no me imaginaba de verdad. Si tú me preguntaras en el 2010, oye, ¿tú vas a escalar todo esto? Yo, ni idea. Oye, ¿tú vas a ir aquí? Ni idea. Creo que motivar a todos, ¿no? Hombres y mujeres. Sobre todo a las mujeres. Sobre ¿no? todo a las mujeres, a que logren esta montaña, que quizás a veces pensamos que hay cosas difíciles o que el frío, no hay que pensar tanto hay que hacer las cosas y ir por una cumbre y disfrutar los paisajes, porque realmente va a ser una experiencia renovadora, una experiencia de resiliencia, una experiencia de fortaleza que después te ayuda que transforma. Y te ayuda en todos los aspectos de tu vida. Exactamente, ¿no? Te ayuda en todos los aspectos de tu vida y te hace también ser más humano, ser mejor persona también. Sí. Y eso, no duden en lograr una cumbre, vayan por la cumbre, aunque haya gente. A mí muchas personas me han dicho que yo no servía para la montaña o que no era apta para la montaña, y ha habido personas en mi camino que me han dicho que tú no puedes esto, así que creo que como mujeres debemos tener la fortaleza y la determinación de decir, sí puedo hacer esto, no por demostrar a las personas, sino porque nosotras queremos hacerlo, y nadie puede decirnos qué podemos y qué no podemos hacer. Excelente. Solamente ese mensaje, chicas, adelante y fuerza con todo.